Tanto el signo de Kussmaul como el pulso paradójico son expresión clínica de un fallo en la diástole del ventrículo derecho, es decir, una dificultad para la entrada de la sangre dentro del ventrículo derecho. Las situaciones, por tanto, que puede producir cualquiera de los dos signos son las mismas. Cualquier enfermedad que pueda alterar la capacidad de relajación del ventrículo derecho. Así, un taponamiento pericárdico en el que hay mucho líquido alrededor del corazón y que lo apachurra y que lo comprime, o una enfermedad del pericardio en el que éste adquiere unas características fibrosas o incluso calcificadas, como es la pericarditis constrictiva, que dificulta la capacidad de relajación del mismo. En situaciones de una embolia de pulmón o un cor pulmonale crónico en el cual hay hipertrofia del ventrículo derecho que nos va a dificultar también la capacidad de relajación del mismo, o incluso en situaciones de isquemia que afecte al ventrículo derecho, porque, como hay que recordar, la isquemia no solamente dificulta la sístole ventricular, sino que también la diástole, al ser esta un proceso activo que consume energía y consume ATP. Por lo tanto, en situaciones de isquemia hay un fallo en la diástole de las cámaras cardíacas sometidas a la isquemia. En este caso sería en el infarto del ventrículo derecho o en una isquemia importante del ventrículo derecho en el que podríamos tener estas dos entidades. Clínicamente, el signo de Kussmaul consiste en la aparición de una ingurgitación de la vena yugular durante inspiración. Este fenómeno es el contrario del que acontece en situaciones fisiológicas, porque habitualmente en el momento que inspiramos, al disminuir la presión intratorácica, toda la sangre que hay en la zona de la vena yugular intentando entrar en el corazón, pues se ve atraída hacia él y se cuela hacia adentro. Por eso, al inspirar, generalmente desaparece la vena yugular porque se vacía hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Sin embargo, cuando existe una enfermedad con fallo en la capacidad de relajación del ventrículo derecho, esa sangre que viene desde toda la cabeza intenta entrar en el corazón, en el lado derecho, y no puede por el fallo diastólico, se me acumula en la puerta y produce una ingurgitación de la vena visible en la exploración física, y esto es lo que se conoce como signo de Kussmaul. El pulso paradójico realmente expresa lo mismo, aunque desde un punto de vista diferente, de tal modo que se denomina pulso paradójico a la disminución de la presión arterial por encima de los 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. La explicación también es sencilla desde el punto de vista fisiopatológico, porque en condiciones fisiológicas, cuando inspiramos, aumenta el retorno de sangre al lado derecho del corazón, y este exceso de volumen de sangre permite que se distiendan algo más de lo normal las cavidades derechas, especialmente el ventrículo derecho. Así pues, al inspirar aumenta el volumen que llega al ventrículo derecho, que se hace un poquito más grande de lo normal. Sin embargo, como el ventrículo derecho encuentra un tope en esta relajación, que es el pericardio, que es una estructura semirrígida, parte del crecimiento de la cavidad para alojar ese exceso de sangre lo va a hacer abombando el tabique interventricular hacia el lado izquierdo. Si recordamos la ley de Frank-Starling, para el ventrículo derecho el recibir más sangre y por tanto llenarse más de lo normal, pues va a ser muy bueno, porque va a conseguir empujar la sangre con mayor fuerza. Sin embargo, como estamos abombando el tabique hacia el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo va a ver disminuida su precarga, y por la ley de Frank-Starling esto se acompaña de una disminución en la fuerza de contracción que podemos detectar con una pequeña caída de la presión arterial durante la inspiración. Este, que es un fenómeno normal que todas las personas tenemos, está exagerado en aquellas enfermedades con fallo en la diástole del ventrículo derecho, como puede ser un taponamiento pericárdico, puesto que al no poder crecer el ventrículo derecho prácticamente nada hacia afuera, el único modo que tiene de alojar el exceso de sangre que le llega durante la inspiración es abombando mucho el tabique interventricular hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, disminuimos mucho la precarga del ventrículo izquierdo, que cuando empuje, por la ley de Frank-Starling, va a empujar mucho menos de lo normal y tendremos una caída de presión arterial mayor de lo normal. Es decir, en todas las personas existe un pequeño descenso de 2, 3, 4, 5 milímetros de mercurio de la presión arterial durante la inspiración, que se ve muy agravado y muy exagerado en enfermedades con fallo en la diástole del ventrículo derecho, donde puede alcanzar más de los 10 milímetros de mercurio, denominándose entonces pulso paradójico. Por tanto, la lista de enfermedades que producen las dos
los dos signos físicos, el signo de Kurzweil y el pulso paradójico, es la misma, y la única relevancia clínica es que no todas las enfermedades presentan siempre los dos signos. Así pues, clínicamente es muy típico que un paciente con pericarditis constrictiva presente signo de Kurzweil y puede presentar, aunque es raro clínicamente, pulso paradójico. Sin embargo, en el taponamiento pericárdico es prácticamente la norma que exista pulso paradójico y solo en raras ocasiones aparece el signo de Kurzweil. De todas formas, insisto en que esto es un hecho clínico que ocurre así probablemente en relación con la velocidad de instauración del problema diastólico del ventrículo derecho, pero que podría fallar. Es decir, algún paciente con una pericarditis constrictiva puede presentarse sin signo de Kurzweil y sin embargo presentar pulso paradójico, aunque ya digo que esto es bastante raro. En esta pregunta se nos presentan varios signos físicos de los que suelen ser motivo de pregunta en los exámenes, de tal manera que es relevante recordar que la onda A del pulso venoso yugular que se produce durante la contracción de la aurícula no tiene lugar durante la sístole del ventrículo. Lógicamente, la aurícula no debe contraerse a la vez que el ventrículo, sino un poquito antes de la contracción ventricular. Así pues, la onda A en condiciones normales es una onda que aparece al final de la diástole ventricular para intentar completar el llenado del ventrículo diastólico. Por otra parte, la onda V muy grande es un fenómeno típico de una situación que es la insuficiencia de la válvula tricúspide, en la cual, al existir un agujero por el que puede pasar la sangre libremente desde el ventrículo derecho hasta la aurícula derecha, una vez que la aurícula termina su contracción y empieza a relajarse, debiendo por tanto disminuir la presión en su interior, que es lo que se denomina seno X, no vamos a ver este descenso porque le llega sangre a presión desde el ventrículo a través del agujero. Así pues, cuando hay una insuficiencia tricuspidia importante, habitualmente en el pulso venoso yugular lo que se detecta es una desaparición del seno X y una gran onda V, expresión del volumen tan grande de sangre que llega a la aurícula desde el ventrículo con la insuficiencia valvular. El pulso Bisferiens, desde el punto de vista de la exploración física, realmente representa la existencia de un doble pico en la sístole, en la cúspide del pulso arterial. Esto en ocasiones, cuando es un fenómeno muy llamativo, es incluso posible detectarlo con la mera exploración física, con la palpación del pulso, aunque realmente donde se detecta fácilmente es mediante la determinación de la presión arterial con un catéter y un registro continuo de la presión, apareciendo dos picos durante la sístole de cada latido. El pulso Bisferiens es un fenómeno típico de dos situaciones. Una es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la otra es la insuficiencia aórtica severa. Fuera de estas dos situaciones es muy raro que aparezca pulso Bisferiens, por lo tanto puede servirnos de guía para un caso clínico largo en el que nos presenten este dato como dato típico. Por otra parte, en condiciones normales, la gran mayoría de las valvulopatías y por tanto de los soplos responden de igual manera a las maniobras que afectan a la precardia. Es decir, cuando un paciente disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón, al estar circulando menos volumen sanguíneo por el corazón, todos los soplos se oyen más flojos. Hay dos soplos que no funcionan así. Son el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el soplo del prolapso valvular mitral. Estos dos soplos, por mecanismos geométricos diferentes, pero que al fin y al cabo vienen a producir el mismo fenómeno, funcionan de distinta manera, de tal manera que al disminuir el retorno venoso aumenta la intensidad del soplo. Y al aumentar el retorno venoso disminuye la intensidad del soplo. Insisto en que esto es un comportamiento exclusivo del soplo de estas dos enfermedades, la miocardiopatía hipertrófica y el prolapso valvular mitral. Por lo tanto, de nuevo, es un dato que nos puede servir para tener una guía en un caso clínico largo de cara a facilitar la respuesta de la pregunta.
Por último, recordar que el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco están producidos por el cierre de las válvulas del corazón. La apertura valvular en condiciones fisiológicas no produce ningún ruido y solo cuando haya enfermedad valvular importante puede escucharse un clic o un chasquido en el momento en que se abre la válvula. Esta pregunta es difícil porque hace referencia a unas características del soplo en relación a si es un soplo regurgitante o de llenado, que tendría diferentes características desde el punto de vista auscultatorio. De todas formas, se puede simplificar de una manera práctica, de tal modo que podríamos denominar un soplo diastólico de llenado como aquel que se produce durante el llenado normal de los ventrículos, y el llenado de los ventrículos tiene lugar a través de la válvula mitral el izquierdo y la válvula tricuspidia el derecho. Por lo tanto, un soplo diastólico de llenado se producirá cuando haya dificultad para el paso de la sangre desde la aurícula hasta el ventrículo durante la diástole, y serán esas las situaciones en las que aparecen. El soplo de la insuficiencia pulmonar, aunque es un soplo diastólico, que os recuerdo que tiene un nombre propio, se llama el soplo de Graham-Still, es un soplo que es diastólico pero no es de llenado, porque la insuficiencia pulmonar es un soplo regurgitante con unas características de timbre y acústicas diferentes de los soplos de llenado, pero que, insisto, desde un punto de vista práctico podemos diferenciarlo de los demás por ser un soplo que no se produce durante el llenado normal de los ventrículos por el sitio normal por el que se llena. Así pues, una estenosis de la válvula mitral o una estenosis de la válvula tricúspide en el lado derecho sí podrá producir un soplo durante la diástole, que es cuando se llenan los ventrículos a través de estas válvulas, porque al no abrir correctamente la sangre debe acelerarse, produce turbulencia que nos permite escuchar con el fonendoscopio, dando lugar al soplo. La insuficiencia mitral y la insuficiencia de la válvula tricúspide pueden producir un soplo diastólico de llenado. El motivo por el que esto ocurre es porque en ocasiones, cuando la insuficiencia valvular es muy llamativa, tendremos por una parte el soplo sistólico propio de la valvulopatía correspondiente, de esta insuficiencia valvular, y un soplo diastólico como respuesta al hiperaflujo que puede acontecer en estas circunstancias. Es decir, si el volumen de sangre que vuelve desde el ventrículo a la aurícula es muy grande, se junta en la aurícula la sangre normal que viene desde las venas más el montón de sangre que ha regurgitado desde el ventrículo. Y al intentar pasar el doble de sangre, exagerando un poco, por el mismo agujero de siempre hacia el ventrículo en la diástole, es muy posible que la válvula no dé suficientemente de sí y se comporte como si fuera un poco estenótica desde el punto de vista hemodinámico, aunque si la visualizamos podemos ver que abre perfectamente. Sin embargo, para tanto volumen sanguíneo pues es incapaz de permitir su paso con flujo laminar, puede hacer turbulencias y se abría un soplo. Por tanto, todas las insuficiencias valvulares, cuando son de cuantía relevante, pueden producir un soplo de hiperaflujo correspondiente con una estenosis de esa válvula sin que realmente la válvula tenga ningún problema para su apertura, simplemente porque estamos intentando pasar el doble de sangre de lo normal por el mismo agujero de siempre. Por tanto, tanto insuficiencia mitral como insuficiencia tricúspide sí que pueden producir un soplo diastólico de llenado, si bien el soplo que produce estas dos insuficiencias es un soplo sistólico, lógicamente. Y por último, el bloqueo V completo, como produce disociación aurículo-ventricular, en algunos pacientes es evidente en la exploración física la presencia de ondas a cañón irregulares, es decir, en algunos momentos, cuando el ritmo sinusal y el ritmo ventricular de escape, que están totalmente disociados, coincidan temporalmente de forma que intente contraerse en el mismo momento la aurícula y el ventrículo, existe la aparición de la onda A en cañón en el flujo yugular, en la vena yugular, porque al intentar la aurícula contraerse contra una válvula tricúspide que está cerrada porque el ventrículo está empujando simultáneamente, toda la presión que transmite la aurícula se va a transmitir aguas atrás hacia la vena yugular, y lo que veremos es que en el momento en que coinciden la onda P y el QRS, es decir, la contracción de la aurícula y la del ventrículo, tendremos una onda A en cañón.
Lógicamente, ese latido va a ser bastante ineficaz en cuanto a la capacidad de vaciar la aurícula. Es decir, si no se ha abierto la válvula tricúspide cuando debía, es muy probable que la aurícula se me haya quedado más llena de lo normal. Por lo tanto, en el siguiente latido, que hemos juntado esta sangre que no se ha vaciado con la sangre normal que viene desde el territorio venoso, al intentar pasar el doble de sangre de lo normal por la válvula tricúspide, vamos a poder tener un soplo diastólico de llenado, porque la válvula, aunque abra correctamente, no da abasto para un volumen sanguíneo mayor de lo normal. Esto ya os digo que sería probablemente un fenómeno intermitente, igual que las ondas a cañón, que son intermitentes en presencia de un bloqueo AV completo.